buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación del supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Una importante cantidad de noticias se agolpan en la tarde-noche de este viernes 22 de marzo, algunas muy trágicas como la suscitada en la ciudad de Moscú, un atentado en un teatro, más de 40 muertos en un tiroteo, más de un centenar de heridos, una cosa realmente espantosa. Otras noticias menos lesivas. Y, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena las detenciones de opositores en Venezuela y pide elecciones justas. Es un titular del diario El Nacional en la tarde de hoy. Pero también hay noticias francamente esperanzadoras. Y creo que esa noticia es la que marca la agenda noticiosa de este viernes 22. Se produjo la decisión sobre la famosa candidatura sustituta en el campo opositor, concretamente en el ámbito de la denominada plataforma unitaria. Muchos apostaban a que esta situación generara una fractura entre la candidata María Corina Machado, la candidata escogida en primarias, y los partidos que hasta ahora venían apoyando a partir del resultado de las elecciones primarias del pasado 22 de octubre. Eran muchas las intrigas y sobre todo mucha la operación del gobierno estimulando, financiando, promoviendo otras fórmulas, amenazando, persiguiendo, deteniendo a los partidarios de la señora Machado. Sin embargo, bueno, se produjo hoy, repito, un acto. Lo primero que hay que destacar es que fue un acto unitario, no fue un acto simplemente del comando de 20 Venezuela ni nada por el estilo. Fue un acto unitario y que generó una solución a este tema. Pues ustedes recuerdan que alguna vez dijimos, citando a ese político venezolano ya fallecido, Teodoro Pekov, decíamos, si tenemos un candidato que no tenga el aval de María Corina, pero tenga el respaldo de los partidos, o si tenemos un candidato avalado por María Corina, pero sin el respaldo de los partidos, tendremos algo así como un arroz con pollo sin pollo, ¿no? Tendremos una mezcla imperfecta. Bueno, resulta que afortunadamente tenemos algo bastante más parecido a una solución política justa y sobre todo útil. Repito, se produjo hoy en la tarde esta rueda de prensa. La primera persona que hizo uso de la palabra fue el doctor Omar Barbosa, coordinador de la plataforma unitaria. Luego habló María Corina Machado, presentando a quien será su sustituta en la candidatura presidencial, la doctora Corina Lloris. Escuchemos entonces, habida cuenta de que tenemos una gran cantidad de audiencia que no tiene acceso a las redes. Muchas personas que sí tienen acceso a las redes, sin embargo, no tuvieron acceso al evento por la hora en que se produjo. Vamos a reproducir la intervención de estas tres personas. A continuación, escuchemos al doctor Omar Barbosa. Muy buenas tardes a todos, a todo el pueblo de Venezuela y al mundo democrático que nos mira en estos momentos. Hemos convocado esta rueda de prensa para hacerles conocer un anuncio que con toda seguridad llenará de alegría a todos los que luchamos por el cambio político en Venezuela, por la vía democrática, pacífica y electoral. Nosotros hemos decidido
que por encima del ventajismo y los obstáculos nos vamos a mantener dentro de la ruta electoral. Vamos a resistir cualquier atropello y por encima de ellos vamos a continuar en esa ruta. Entre ellos, por ejemplo, que a esta hora, desde el día de ayer, los autorizados para postular por la Mesa de la Unidad Democrática y por un nuevo tiempo no han sido validados porque no se ha abierto el sistema para ello. Le exigimos al Consejo Nacional Electoral que cumpla con la Constitución y la ley. El cambio político no lo van a parar con esas maniobras y con ese ventajismo. El contenido de ese anuncio tan importante para el país y que fue aprobado por unanimidad por la Plataforma Unitaria Democrática y por supuesto con el apoyo de María Corina Machado, va a ser ella misma la que les diga a ustedes y a Venezuela el contenido de ese acuerdo. Muchas gracias. Como corresponde, repito, a un acto unitario, tomó la palabra e hizo la presentación el doctor Omar Barbosa, coordinador de la Plataforma Unitaria. Ahora va a ser, o hizo uso de la palabra en su momento, María Corina Machado. Escuchemos. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos los venezolanos que estamos hoy unidos en una causa común, en una causa de vida y que sabemos que esta causa es hasta el final. Hoy es un gran día y hemos dado un gran paso. Un gran paso para la victoria electoral en la cual vamos a derrotar a Nicolás Maduro este año. El régimen sabe que está perdido. El régimen sabe que la gente está con nosotros. Todos sabemos que somos una inmensa mayoría que crece todos los días y que estamos dispuestos a hacer todos lo que haya que hacer por Venezuela, por nuestros hijos, por nuestra libertad. El régimen quiere cerrar el camino y la vía electoral y negarle a todos los venezolanos el camino al cambio, a la libertad en paz, pero no lo van a lograr. Nosotros estamos decididos a avanzar y hacer lo que haya que hacer para mantenernos dentro de esta ruta y cumplir un mandato de casi 3 millones de venezolanos que el 22 de octubre logramos con unas primarias gloriosas demostrarle al mundo de lo que somos capaces y cómo, frente a todos los obstáculos, cuando hay convicción y coraje cívico, nada nos detiene. Y así como fuimos superando todos los obstáculos, el año pasado cuando nadie creía que era posible hacer las primarias, ahora cuando muchos creen que el régimen va a lograr parar o cerrar este camino, nosotros seguiremos sorteando y superando cada obstáculo. Al día de hoy, a esta hora, el régimen mantiene en su página totalmente inconstitucional y cobarde. No solo con eso, no basta con eso, también mantiene la imposibilidad de que las dos únicas tarjetas de la Unidad Democrática que me apoyan, que quieren postularme, puedan tener acceso a la página web del Consejo Nacional Electoral. Esa es la realidad hoy. Y sabemos que están pasando las horas. Y que el régimen utiliza esto como una gran maniobra
para después decir que no había unidad y que no había disposición a superar este obstáculo. Y eso no se lo vamos a permitir. No se lo vamos a permitir. Y ellos creen que con estas acciones nos van a sacar de la ruta electoral, que van a parar este proceso, que nos van a desenfocar. Por supuesto que no. Todos, cada uno de los venezolanos, y les pido que me escuchen, esto se lo digo de corazón, esta lucha no la para nadie. Así como fue un volcán que hizo erupción el 22 de octubre en las primarias, esto ha seguido creciendo día a día y no lo para nadie. Frente a este obstáculo hay un mecanismo para sortearlo y superarlo, y es el que hemos acordado hoy. Y sabíamos, si llegado este momento esta era la situación, pues esto era lo que íbamos a hacer. Y hemos encontrado una persona de mi total confianza, honorable, que va a cumplir este trámite con el apoyo y la confianza de todos, porque esto fue una decisión que surgió del seno de la discusión de las fuerzas unitarias, y una persona que nos da confianza a todos por su honorabilidad, su trayectoria, su amor a Venezuela. Todos saben que mi lucha por la habilitación no se para. Todos saben lo que es. Todos saben que la ley establece que hasta 10 días antes de la elección puede haber una sustitución, así que aquí vamos a luchar hasta el último día. Pero no le vamos a permitir al régimen, tener excusas. Y nada ni nadie nos saca de esta lucha. Por eso nos sentimos todos hoy. Yo estoy muy emocionada porque de la mano de Dios encontramos la persona correcta. Y esa es una persona que cuenta con el respeto de todos los que la han conocido a lo largo de su vida académica, profesional, ciudadana y humana. Esa persona está aquí con nosotros y yo la voy a presentar. Bravo. Y esta persona es la doctora Corina Lloris. Corina es mamá de 3, igual que yo, abuela de 7, yo todavía no, pero también son tuyos. Pero hoy nos une, como todas las madres de Venezuela, el amor por nuestro país y la decisión de reunificar a nuestra familia porque vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a casa. La doctora Corina Lloris es profesora de hace muchísimos años en la Universidad Católica y la Universidad Metropolitana. Es doctora en Historia de la Universidad Católica. Tiene un máster en Filosofía y en Lógica de la Universidad de Salamanca. Tiene un máster de la Universidad Simón Bolívar en la literatura latinoamericana, pero yo te digo, decir todos tus estudios no se encadenan. Y por supuesto licenciada en Letras. Además, hace solo unos días ha sido electa como miembro, individuo de número de la Academia de la Lengua de Venezuela. Y además, todos recordamos su actitud impecable, transparente, ecuánime,
cuando fue miembro principal de la Comisión Nacional de Primarias. Ahí fue cuando yo la conocí, no la conocía de antes. Nos conocimos en la primera reunión que tuvimos con la Comisión Nacional de Primarias y desde el primer día me impactó su inteligencia, su generosidad, su fortaleza, pero sobre todo su amor por Venezuela. Vamos a dar esta lucha juntos. Yo voy a seguir recorriendo toda Venezuela, llevando fuerza y esperanza a cada rincón del país. Aquí vamos juntas, somos un gran equipo, un gran equipo. ¡Bravo! Y tengan la seguridad que el mandato que yo recibí el 22 de octubre lo vamos a cumplir. Conseguiremos siempre con creatividad, con inteligencia, con entrega, cómo sortear cada obstáculo. A cada trampa que nos pongan, le vamos a conseguir el antídoto. No lo duden. Venezolanos, esto es una hora de confiar en nosotros mismos, de confiar unos en otros. Yo confío en cada venezolano porque esta es una lucha de la Venezuela de bien, de la Venezuela decente, de la Venezuela que quiere vivir con dignidad y que está decidida al cambio, porque el cambio y la transición ya comenzó. Así es. Oigan, lo sabemos. Esto es mucho más que una lucha electoral. Esto es una lucha ética por la verdad, es una lucha existencial por la vida, pero sobre todo es una lucha espiritual entre el bien y el mal, y el bien va a triunfar, porque Dios está con nosotros. Dios bendiga a Venezuela, Dios te bendiga. Le voy a decir algo, por favor. Teníamos una pantalla para notificar que en este momento la doctora Corina Lloris no está inhabilitada, está habilitada para poder inscribirse con las tarjetas de la Mesa de la Unidad y de un nuevo tiempo en una alianza total y perfecta entre todos los venezolanos. En este instante de la rueda de prensa procedió María Corina Machado a mostrar en una pantalla, efectivamente, tal y como lo estaba anunciando, la imagen de la página del CNE presentando a la doctora Corina Lloris efectivamente como habilitada para elegir y ser elegida. Bueno, muchísimas gracias. Yo me siento en este momento no solamente orgullosa, sino tremendamente comprometida. Obviamente la persona que está hablando ahora, que está haciendo uso de la palabra, es la doctora Corina Lloris de Villasana, Corina Lloris Villasana, la persona cuyo amplio currículum académico, es decir, un testimonio de vida, de servicio a la educación venezolana, ya fue mostrado por María Corina Machado. Escuchemos. Con el pueblo, con la ciudadanía, con María Corina, con este acto de confianza y de depositar en mí ese reto que ella tiene, eso me ha parecido de una bondad y de un desprendimiento único, ¿no? De tal manera que vamos hacia un camino de transición en el momento en Venezuela, que tenemos que recorrerlo juntos, que todos somos necesarios en este momento, nadie está sobrando aquí, y hay algo que es muy importante, que nosotras las mujeres, Dios nos puso a parir, estamos pariendo el país, pero necesitamos el apoyo de la mano del hombre al lado de nosotros en el momento del parto. De manera que es un compromiso, me siento tremendamente orgullosa, a la parte que agradecida, pero que con la firme convicción de son todos ustedes, somos todos nosotros, es Venezuela, es esa Venezuela que quiere recuperar su libertad y sobre todo su dignidad.
porque una persona humana sin dignidad no es persona. De ahí es donde se derivan todos los derechos humanos. De tal manera que muchísimas gracias, sobre todo por la confianza que yo veo que se ha depositado no solamente en mí, sino en la palabra y en los actos de María Corina, que seguiremos luchando porque ella logre su habilitación. Muchísimas gracias. Fueron esas las palabras de la doctora Corina Yoris Villasana, aceptando la levantada de mano, la postulación que le hizo la candidata María Corina Machado para que fuera su sustituta en la inscripción de la candidatura ante el Consejo Nacional Electoral. Luego de estas 3 intervenciones, la del doctor Omar Barbosa en nombre de la plataforma unitaria, en nombre de todos los partidos de la plataforma unitaria, debo destacar, ahí estaban presentes la doctora Delsa Solórzano, estaban presentes representantes de COPEI, de Primero Justicia, de Convergencia, de la Causa R, por supuesto, de Acción Democrática, de Un Nuevo Tiempo, obviamente. Así que fue un acto, repito, de carácter unitario. Luego de estas 3 intervenciones, el doctor Omar Barbosa, María Corina Machado y la doctora Corina Yoris de Villasana, hubo una ronda de preguntas y respuestas. Vamos a presentar solamente algunas de estas preguntas por razones de tiempo. Escuchemos. Absolutamente sí, porque no hay trampa posible ni excusa posible para proceder a la inhabilitación de la doctora Yoris, que además nunca ha sido funcionario público y que ha tenido un comportamiento impecable en su vida. Pero vimos lo que ocurrió en Marina sí. Con la esposa de su marido, que tampoco había sido funcionario público y lo inhabilitaron. Esto es otro momento. Y el mundo está muy, muy pendiente de lo que está pasando hoy en Venezuela. Claro, pero eso no se sabe todavía, hasta tanto no se logre obtener el código para la postulación. ¿A esta hora no ha podido? No. ¿Qué gestiones se están haciendo para que esto pueda ocurrir? Esta es la más importante. Que el mundo entero, pero sobre todo los venezolanos, sepa que aquí hay unidad perfecta. Hay una red total, que tenemos esta decisión tomada con tiempo, que es inaudito que no se permita postular el candidato de la unidad. ¿Qué más excusa van a inventar? Bueno, sí, también, y también la pueden tratar de inhabilitar porque se llama Corina, ¿verdad? Entre Corina te veas. ¿Perdón? No, es lo correcto. Demuestra fuerza y convicción. Y unidad. Y unidad. Ay, confianza, es una gran madre, sí. Una gran madre y abuela para Venezuela. Ese es el título más importante que tiene entre todos los... Sí, creo que es el más bello de todos. Van a recordar juntas el... Ya verán. Ya verán. Doctora Yoris, ¿cuáles serían las acciones que usted, de ser electa presidenta, tomaría? No te oí. ¿Cuáles serían las acciones que usted tomaría de ser electa presidenta? Liberar a los presos políticos. Exacto. Muy importante. A la comunidad internacional. La comunidad internacional que dice avalar
el acuerdo de Barbados. Las fuerzas democráticas y quienes estamos aquí hemos cumplido todos los puntos del acuerdo de Barbados, desde su primera letra hasta la última letra. El régimen ha violado todos sus compromisos. Lo último, insólito, ya no le bastaba con perseguirme, con atacarme, con secuestrar y detener a mi comando de campaña, con cerrarnos las vías, con amenazar a quienes se nos acercan, con una absurda, ilegal, denunciada por todos, inhabilitación para no permitirme que yo participe. Aquí está, aquí está. Esta sí es la prueba de fuego para la comunidad internacional. Para la comunidad internacional. Ha quedado claro lo que nosotros estamos dispuestos a hacer para seguir en camino electoral. Entonces aquí ya no hay más excusas. Ya no hay más excusas. Oiga, en las últimas horas se dijo de todo. Una de las cosas que se dijo es que también con la plataforma unitaria estaban hablando partidos como Fuerza Vecinal y el partido de Daniel Ceballos. Estarían ellos también, digamos, apoyando esto que ustedes están diciendo, esperando si esta jugada de ustedes política pues no se concreta por el CNE, ellos también entran en el juego. Bueno, eso es una pregunta que hay que formularle a ellos, indiscutiblemente, ¿no? Bueno, última pregunta. La última pregunta. ¿Cómo tienen información que manejan sobre los detenidos de Venezuela? ¿Qué información tienen sobre eso? La única, lo que el fiscal del horror dijo hoy en un programa, en una entrevista que tuvo, donde dijo que estaban físicamente bien, pero nosotros no tenemos idea dónde están. Su familia no sabe dónde está Henry Alviares, su familia no sabe dónde está Dignora Hernández, ni si están bien o no están bien, si han recibido sus medicinas o no, o sea, no sabemos. Estos son desapariciones. Que diga eso para evitar que lo acusen de lo que ha hecho es una maniobra burda y cruel. Son desapariciones. Pero hoy es un día que yo quiero decirle a Henry, a Dignora, a Luis, a Emil, a Juan, a Guillermo, a todos los presos y perseguidos de Venezuela. Este paso que estamos dando es un paso que nos acerca a su libertad. Y ustedes los venezolanos me conocen. Por donde yo voy la gente me dice, no te dejes, no te rindas, no nos abandones, siga adelante. Y hoy estamos demostrando que jamás los voy a abandonar. Esta lucha es hasta el final. Esta fue la rueda de prensa organizada por la Plataforma Unitaria Democrática y con tres voceros fundamentales. El coordinador de la plataforma, el doctor Omar Barbosa, militante de Un Nuevo Tiempo, María Corina Machado, candidata electa en primarias el pasado 22 de octubre, objeto de una ilegal e inconstitucional inhabilitación, y la doctora Corina Lloris, quien fue designada candidata sustituta producto de un acuerdo político entre la Plataforma Democrática y la candidata María Corina Machado. Creo que esto responde pues, a un conjunto de preocupaciones y ciertamente angustias que había en el campo democrático. ¿Qué va a ocurrir? Yo soy respetuoso, por cierto, de las diversas formaciones que hay en la oposición venezolana, todas. Yo no le aplico etiquetas a nadie, no descalifico a nadie, pero es un hecho cierto, constatable política y estadísticamente, que María Corina Machado representa a un sector de opinión, tiene una intención de voto de acuerdo a todos los sondeos que existen, que está por encima del 50-55%. ¿Entiendes?
Segundo está el señor Nicolás Maduro Moros, el señor de los apellidos, el señor Maduro Moros, que tiene la mejor cifra que le he escuchado a alguien sobre el señor Maduro Moros. La dio en nuestro programa Rumbo Electoral el estadístico Luis Vidal, quien habló de un 27%. Si esa cifra fuera correcta, repito, es la mejor cifra que he escuchado, de mayor volumen al señor Maduro Moros. Si esa cifra fuera correcta, si esa optimista cifra fuera correcta, María Corina prácticamente lo está duplicando, teniendo ella entre un 50 y un 55%, nada más y nada menos. Nosotros, por cierto, en este programa de Rumbo Electoral tuvimos dos invitados, los dos eran encuestadores, o son encuestadores. Uno es el señor Luis Vidal, que ya dije el porcentaje que emitió a propósito de la candidatura del candidato de los apellidos, el señor Maduro Moros. Hubo otro invitado, el señor Oscar Schemmel, conocido por su relación, digamos, cercana, afectuosa, por decirlo de alguna manera, con el oficialismo, quien no se atrevió a dar un porcentaje. Él habló en términos esencialmente cualitativos. Sin embargo, cuando dijo algo, cuando lo combinamos a que diera una cifra, dijo, bueno, Maduro arranca con el 35%. Sí, repito, si según su más ferviente promotor estaría en el 35%, la señora Machado le lleva arriba nada más y nada menos que la Morena de 20 puntos completos. Entiéndase entonces la importancia enorme de este pronunciamiento y de esta rueda de prensa, por su importancia política y sobre todo por su importancia noticiosa. Nos hemos permitido compartir con ustedes y sobre todo con esa importante audiencia de Radio Rumbos que no tiene acceso a las redes, esta información. Cuando son las 8:33 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La fuerza es la unión. Así es, Mervin. Mervin Zambrano nos dice, buenas noches, Chu, un cordial saludo para ti. Lo que queda es apoyar a la nueva candidata puesta por María Corina Machado. Nos lo dice, repito, nuestro oyente Mervin Zambrano a través de Instagram. Saludos a Brenda Millorín, saludos a Mafer Dávila. Carlos, saludos. Yudersi Guerrero nos dice, no pudieron con una Corina, con dos no tienen para dónde escoger, ciertamente. Omar de Dios, gran abrazo. Saludos allá en Falcón. Mari León 2908 dice, el gobierno hoy no duerme, su pesadilla será doble. Bueno, en realidad la pesadilla del gobierno no es un nombre, ¿no? Esa es la realidad de haber perdido pueblo. Recuerden que el PSUV viene en caída libre desde el año 2013. Desde el año 2013 el gobierno ha perdido hasta hoy unos 6 millones de votos. Y la proyección al 28 de julio, bueno, es muchísimo peor. Y saludos a los 1100 amigos que nos están viendo a través de Twitter. Un gran abrazo, muchísimas gracias. Tairis Ojo, muy bueno. Dice, hola, buenas noches, Chugo, qué bueno, me alegro mucho, viva la libertad. Amén, amén. Tal cual.
Ay, recuerden que el oficialismo, repito, de acuerdo a la última cifra disponible, la más confiable, nos dicen que tienen Son las 8 ya va. y 37 minutos. Aponte, voy a investigar eso. Si puedes darme más datos por el privado. Me está hablando el oyente Aponte de que hay un grupo de personas queriendo inscribirse en el registro electoral y no pudieron hacerlo. Porque la máquina está dentro de una casa de familia y con custodia militar. Vamos a ver. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y vamos de inmediato a intentar compartir con ustedes una entrevista muy importante que le hizo el portal El Pitazo a uno de los estadísticos más serios de nuestro país, el doctor Félix Leonardo Seijas. Félix Leonardo Seijas es hijo de un gran estadístico venezolano, el doctor Félix Seijas, una autoridad latinoamericana en materia de estudios por muestreo. Su libro es un libro de texto en muchísimas universidades del planeta. Félix Leonardo, a su vez, es un estadístico que brilla con luz propia, más allá de su muy honorable padre, y es director de la encuestadora Delfos. Esta entrevista se le hicieron a él el 17 de marzo, es decir, hace más o menos una semana. Sin embargo, a la luz de los hechos de hoy en la tarde, esta entrevista tiene prácticamente una importancia, un carácter premonitorio. Imagínense ustedes este titular, dice así: María Corina Machado puede endosarle votos a quien quiera. Interesante, porque después de la designación de la doctora Corina Lloris como sustituta, entonces algunos pudieran tener la duda de si esto puede operar, si se puede producir un trasvase de votos de manera sencilla de María Corina Machado a la doctora Corina Lloris. Veamos cómo razona nuestro amigo el doctor Félix Seijas en esta entrevista que le hizo para El Pitazo la periodista Liz Gascón. Veamos lo siguiente. En un contexto político de incertidumbre como el actual, son pocas las certezas. El director de la encuestadora Delfos, Félix Seijas, detalla una que no es menor en el ámbito electoral y que asoma un escenario probable en la estrategia de la oposición conformada por los partidos de mayor arraigo en el país, que hoy respaldan el liderazgo de María Corina Machado como figura estelar. María Corina Machado puede endosarle los votos a quien ella quiera, y si es con la unidad, más todavía. Si María Corina Machado no participara y la unidad ofrece mantener el camino electoral con un candidato distinto, la mayoría de ese voto unitario terminaría votando por ese candidato. Pero hay otra parte que esperará a ver cómo se llegó a decidir ese candidato, es decir, si se hizo en buena lid y quién es ese candidato, explicó Seijas en entrevista con El Pitazo. Ya vimos entonces que afortunadamente la situación que terminó ocurriendo no es esta. Afortunadamente lo que se produjo fue una alianza perfecta, un acuerdo perfecto, tanto de los partidos de la plataforma unitaria como de María Corina como candidata. Parte del desafío de la oposición en el contexto electoral, más allá de la incidencia e impacto del liderazgo de Machado, indiscutible tras su victoria en la primaria del 22 de octubre, tiene que ver con algo que prácticamente desde 2015 la oposición no proyecta ni transmite con claridad: orden y unidad para pelear en el terreno electoral. Aquí la gran clave, perdone, se está metiendo un ruido. Caramba. Aquí la gran clave es que todo ocurra en orden, que se transmita que todo ha sido acordado, que existe unidad y que todos los factores llegaron a acordar de la manera que sea, alguna forma para que el camino electoral no se cierre, apunta Seijas, acerca de una situación en la que Machado no sea la candidata postulada ante el Consejo Nacional Electoral, pero que ella respalde e impulse con los partidos de la plataforma unitaria. Como pueden ver, fue exactamente eso lo que ocurrió. El mejor escenario para la oposición, si no ocurre la habilitación de María Corina Machado, es que un sustituto termine siendo apoyado por todos los factores,
por María Corina y por los partidos de la plataforma. Si hubiese algún tipo de ruptura o si la gente percibe que eso no ocurre en orden, se abren otros escenarios que hacen más difícil la victoria opositora. No quiero decir que esa posibilidad se desvanezca, pero ya pasa a depender de otros factores la posibilidad de aglutinar ese voto opositor alrededor de un candidato, resaltó el estadístico. Pese a que el factor unitario no es una novedad entre las principales necesidades de la oposición para poder derrotar al oficialismo en el terreno electoral, en el contexto actual para la elección presidencial del 28 de julio es más que crucial, es definitorio. El momento es estelar, dice Félix Seijas. Pocas veces hemos tenido un ánimo como el que en este momento existe, quizá comparable con el del 2015, y sabemos lo que ocurrió. En este momento, la diferencia entre la votación de un candidato opositor único y un candidato oficialista prácticamente pasa a ser el doble. Es decir, está diciendo Félix Seijas lo que, con sus palabras, por supuesto, lo que yo acabo de informarle acerca de cómo prácticamente duplica María Corina Machado la intención de voto por María Corina Machado, es decir, por el cambio, cómo duplica la intención de voto por el candidato de los apellidos, el candidato Maduro Moros. El atributo unitario que tiene la candidatura de Machado es el principal requerimiento que debe tener quien la represente en caso de que en los próximos días se haga efectiva la prohibición que ya el CNE destacó en su plataforma computacional. La gente no quiere que se abandone el camino electoral, dice Félix Seijas, y la principal característica de ese candidato tiene que ser esa, que sea interpretado como un candidato unitario, que pasa a representar a toda esa fuerza opositora que estuvo detrás de la primaria y que ahora ha estado detrás de la lucha por la habilitación de María Corina Machado, apuntó Seijas. Pese a que el tiempo apremia, en la plataforma unitaria aún no se discute una candidatura distinta a la de Machado. Recuerden ustedes que esta entrevista salió publicada el 17 de marzo, hace una semana. En la plataforma unitaria de consenso sobre lo determinante que es el peso de Machado en la definición del rumbo estratégico en los próximos días. Por supuesto que hay diferentes pesos que juegan dentro de esa decisión y el mayor peso es natural que lo tenga María Corina. Lo que ella decida no puede ser interpretado por la gente como algo autoritario, pero tiene que pasar por un proceso de negociación, de conversación y de acuerdos. Es importante destacar que fue la misma María Corina Machado quien, al hacer la presentación de la doctora Corina Yonis como su sustituta, informó que ese nombre y que ese mismo evento, esa rueda de prensa, ese acto de designación fue resultado de una intensa y extensa discusión, de un intenso y extenso debate, un extenso, intenso y solidario debate entre su comando de campaña y la plataforma unitaria. Será no solo el fondo, sino la forma lo que determine el éxito de las acciones y decisiones políticas que en el corto plazo defina la oposición que lidera Machado. Si todo ocurre en orden y ese candidato es designado, la gente asume que ese será el candidato por las cosas que sabemos. Que María Corina sigue siendo la cabeza en este proceso electoral, pero que hay otra persona que terminará inscrita para continuar en el camino electoral, tal cual lo que pasó. La transferencia de votos es completa, es total. Aquí la gente está votando por la unidad, no por una persona, y eso hay que tenerlo bastante claro, precisó él también, docente universitario y estadístico. De acuerdo con Seijas, aspectos como si se trata de un hombre o una mujer, si es conocido o no, poco influyen en la opción para capitalizar los votos mayoritarios de la oposición si se llega hasta ahí en unidad y con el liderazgo de Machado. Lo importante aquí es que la gente interprete que se hizo en orden, en unidad. Pensar que el venezolano considera que es mejor un hombre que una mujer, si había alguna duda, los estudios demuestran que eso no es así y que con la primaria eso tiene que haberse disipado. No es un tema si es hombre o mujer, conocido o desconocido, es un tema de la unidad. Los desafíos no solo tocan la puerta de la oposición vinculada con la plataforma unitaria, sino también que el oficialismo tratará, como ya lo hace, de reconectar con su base social y con el llamado chavismo blando. La dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela y el propio Nicolás Maduro sostienen que poco más de 4 millones de personas que integran las bases populares del oficialismo postulan a Maduro como el candidato a la reelección el 28 de julio. El oficialismo tiene un techo cercano al 30%, es lo máximo a lo que pueden aspirar en el plano electoral en este momento. Eso representa aproximadamente unos 5 millones de electores. Ese sería su techo. Decir que a Maduro lo apoyan 4 millones de personas no es algo descabellado, consideró Seijas.
15% de la base electoral del oficialismo, precisó el director de Delfos, conforma el llamado chavismo blando, que está desanimado y que no siente conexión con el liderazgo actual de la coalición gobernante. Al chavismo le urge conectar con esa gente y tiene que trabajar diferentes cosas, como es lógico en cualquier campaña electoral. Lo que está haciendo es rescatar la figura de Chávez, porque es clave para conectar con ese chavismo desanimado. Son cosas que vamos a ver y que van a orientar todo ese movimiento para tratar de reconectar y hacer movilizable ese chavismo descontento de estas cosejas. Rescatar lo que hoy luce como una difuminada figura de Chávez no es suficiente y le bastará a Maduro para que quienes se alejaron de sus filas o duden de su capacidad al frente de la coalición gobernante lo favorezcan con votos el 28 de julio en una elección que no será libre ni justa. No es suficiente, dice Seijas, pero es parte de un trabajo muy complejo del oficialismo que tiene que hacer otras cosas. Las principales necesidades del venezolano son sus condiciones de vida, lo que le pega a ese chavismo blando. Tienen que transmitirles que el chavismo tiene la capacidad aún de rescatar las condiciones de vida. Es complicado, pero vital si quieren reconectar con esa población. En ese contexto, el factor económico y de los recursos que el gobierno Maduro dispondrá en los próximos meses para su campaña serán aspectos de una estrategia enfocada en el sector que el oficialismo necesita recuperar. Dinero para una campaña existe y va a ser puesto en la calle, afirma Seijas. En cualquier momento eso va a comenzar, posiblemente dentro de un mes, 2 meses, cuando ya haya ocurrido todo el proceso de inscripción de candidatos. El dinero lo tiene que utilizar de manera estratégica, en el momento preciso y en cantidades precisas. Todo va a ir orientado a ese sector del chavismo blando, no a otros sectores. Es lo que podemos esperar en los próximos meses. A propósito de los llamados independientes y de los no alineados y de la abstención, hubo algunas precisiones importantes del estadístico Félix Seijas. Dice así como hay sectores claramente definidos en cuanto a la autodefinición política, existe uno que es de los alineados, de los no alineados, y que de acuerdo con Seijas en la gran mayoría se inclina hacia la oposición, pero ahí el apoyo no es automático, porque esperan ver orden y coherencia. Los no alineados se inclinan por la oposición, pero son difíciles de movilizar, advierte. Hay un tema de cómo reconectar las fuerzas opositoras, cómo animarlos y motivarlos a seguir votando. Son personas que no les gustan posiciones extremas ni de exclusión. Quieren escuchar discursos inclusivos y también necesitan ver orden y coherencia entre la palabra y la acción, agregó Seijas. Si está vinculado esto con los no alineados, está relacionado con variables que dependen del rumbo estratégico de la oposición. Eso también tendrá incidencia en los niveles de abstención que se registren el 28 de julio. Seijas habló de una abstención estructural de entre el 5 y el 7%, a la que habrá que sumarle el factor de la diáspora y el impacto de lo que sucede en torno a las elecciones en las próximas semanas y meses por venir. La gente sabe, afirma Seijas, y eso está muy bien estudiado, que una elección con todas las condiciones democráticas no va a ocurrir. A pesar de eso, la mayoría está dispuesta a participar en un proceso de elecciones. Hay muchas variables que están alrededor de este hecho. ¿La unidad se va a mantener hasta el final o la oposición va a transmitirle a la gente desorden y desunión? Eso podría desmotivar una parte importante y la abstención aumentaría. Si se mantiene todo en orden, en unidad, eso va a terminar potenciando la participación. Estas fueron las palabras, repito, del estadístico Félix Leonardo Seijas, estadístico venezolano, presidente de la encuestadora Delfos y una persona que tiene pues el respeto científico en la comunidad estadística venezolana. Yo quisiera simplemente puntualizar finalmente 3 cosas, ¿no? La primera, el mandado no está hecho. El mandado no está hecho. Se ha dado un paso muy importante, la apuesta de muchísimos, que era, bueno, de muchísimos, capturar, ¿no?, a la dirección del Partido Comunista de Venezuela. O sea, no es que el gobierno se metió con ADE o con COPEI, eso era más o menos esperable, pero con el Partido Comunista de Venezuela. Ustedes recuerdan, y lo digo con mucho respeto, ¿no?, sobre todo por nuestra audiencia que tuvo o tiene alguna relación orgánica o afectiva con la memoria del presidente Chávez. Ustedes recuerdan cuando el presidente Chávez decía que cuando él era soldado, él presenció cuando en una mesa, en unas elecciones,
los factores que estaban allí en la mesa se robaban los votos del Partido Comunista, sacaban los votos del gallito rojo, decían, un gallito para mí, un gallito para ti. ¿Ustedes recuerdan aquello? Bueno, por supuesto, no lo puedo echar con la misma gracia porque Chávez era un echador de cuentos sensacional, ¿no? Y bueno, y él se reía burlándose de esas personas que estaban perpetrando esa desfachatez electoral que era robarse los votos del gallo rojo. Bueno, vale, este gobierno hizo algo peor. Este gobierno no es que se robó los votos del Partido Comunista. Hermano, se robaron al partido completo. Se robaron las siglas del Partido Comunista y se las dieron a unos tipos, bueno, que son aliados del gobierno, pues. ¿Entiendes? Entonces, repito, el mandado no está hecho. Hay unos niveles desmesurados de ventajismo institucional, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. También es muy importante tener en cuenta que si bien alrededor de María Corina Machado hay un porcentaje mayoritario de la intención de voto en la actualidad y que su tendencia es creciente, recordemos, en las elecciones primarias más o menos 2.5 millones de venezolanos participaron en las primarias, más o menos en números redondos unos 3 millones. Y de esos 3 millones, 2.5 y dele votaron por ella. Bueno, esa cifra ha seguido creciendo porque cuando tú dices que todas las encuestas le dan más del 50%, estamos hablando de una cifra que puede estar por el orden de los 7 punto tantos millones de votos. Es decir, la intención de voto por ella ha crecido. Tiene que crecer más. Tiene que crecer más. Porque a un régimen autoritario, a un gobierno autoritario, no se le gana por un pelito. Ustedes pueden recordar ahora, a los que tengan edad que lo recuerden, y a los que no tengan edad que lo googleen y lo investiguen. Busquen el resultado de las elecciones del 2013. Eso fue un cabeza a cabeza. Hasta el día de hoy no se sabrá exactamente, ¿no?, cómo fue eso a la hora de las chiquiticas, ¿no? Pero en las elecciones del 2015 la historia fue distinta. En las elecciones parlamentarias del 2015 la historia fue muy diferente. Y lo puedo decir con propiedad porque yo estuve allí. Yo estuve allí coordinando el dispositivo opositor. Nosotros ganamos las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Le sacamos una morena de votos arriba al chavismo. ¿Me entiendes? Así es como se gana, ¿vale? Así es como se gana. Por eso digo, el mandado no está hecho. Y para eso hace falta, para completar el mandado, hacen falta 2 cosas. Y yo con muchísima humildad se las sugiero a quienes están alrededor de la candidata, que es María Corina, y de la persona que funge formalmente como opción electoral, que es la muy respetable doctora Corina Lloris. Señores, en primer lugar, en relación a todo lo que son las opciones que están en el ámbito opositor, los que se han definido por candidaturas endebles, a quienes no están definidos ahorita, bueno, las talanqueras tienen que estar bajiticas. Hay que tratar de sumar todo lo que se pueda. El hecho de que se tenga una fuerza hoy mayoritaria no quiere decir que se pueda ser prepotente con nadie. Sumar, repito, a todo lo que se pueda. A todo aquel que quiera cambio de gobierno, cambio de sistema en este país. Eso es lo primero. Y lo segundo, hay que empezar a hablarle distinto a las bases del chavismo. No a los jerarcas del oficialismo. Eso es otra cosa. Pero a las bases del chavismo hay que hablarles distinto. Hay que decirles que un triunfo del cambio democrático en el país es un triunfo de ellos también, porque ellos quieren cambio, porque ellos han sido traicionados por este gobierno, porque todo lo que les prometió Chávez no se lo cumplió Chávez, pero Maduro se lo echó más atrás todavía. ¿Me entiendes? Entonces hay que hablarle a todo el país, no solamente a los que están de acuerdo con nosotros en este momento. De eso se trata. Porque, por cierto, aquí no queremos
a un sector del país que esté aplastando a otro. No. Aquí queremos a un triunfo de la Venezuela que quiere convivencia, que quiere avance, que quiere progreso, que quiere paz y orden. Esa es la inmensa esperanza que se tiene. Y esa es la esperanza que hoy se ve fortalecida con estos anuncios que han hecho el doctor Omar Barbosa y la candidata María Corina Machado. Corina Lloris es el nombre que se va a inscribir y es quien va a representar esta esperanza. Le deseamos toda la suerte del mundo. Cuando son las 8:58 minutos de la noche capitalina, nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia, en Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el señor Luis Salazar. Habló para ustedes, su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Cho Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La Fuerza de la Unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Lisbeth Utrera, saludos. Cuídense muchísimo. Nos encontramos el próximo lunes a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Y saludos.